Imagina esto. Es una noche tranquila. Apenas se escucha el susurro del viento y el murmullo del río. De repente, un llanto desgarrador rompe el silencio. Es un sonido tan lleno de dolor y desesperación que te paraliza. ¡Ay, mis hijos!, grita una voz espectral y un escalofrío recorre tu espalda. Este no es un simple lamento, es la Llorona, el alma errante de una madre consumida por el arrepentimiento y la tragedia. Pero, ¿quién fue en vida? ¿Qué la llevó a vagar eternamente, aterrorizando a quienes cruzan su camino? Quédate, porque hoy descubrirás la historia real detrás de una de las leyendas más escalofriantes de toda América Latina. Segmento 1. Origen de la leyenda. La Llorona es una de las leyendas más escalofriantes y conocidas en toda América Latina, pero para entender su tragedia debemos viajar al pasado, a los días de la colonización española. En un humilde y pintoresco pueblo, rodeado de ríos y montañas que parecían protegerlo del tiempo, nació una joven indígena. Era conocida no solo por su belleza deslumbrante, que hipnotizaba a todos los que la veían, sino también por su espíritu bondadoso y su profundo amor por la naturaleza. Su presencia iluminaba el lugar, y muchos aseguraban que su destino estaba escrito para algo grande. En aquel tiempo, la llegada de los colonos españoles alteró la vida y las costumbres del pueblo. Entre los recién llegados había un joven caballero español, un hombre de alta sociedad que siempre destacaba por su elegancia y sus maneras refinadas. Cuando vio por primera vez a esta mujer, quedó inmediatamente cautivado. Él la cortejó con dulces palabras y promesas de amor eterno, algo que ella nunca había conocido. Con el tiempo, el amor entre ellos floreció, a pesar de las profundas barreras culturales y sociales que los separaban. Para ella, este hombre era un sueño hecho realidad, alguien que la hacía sentir especial en un mundo lleno de prejuicios. De ese amor nacieron 2 hijos, y durante un tiempo vivieron como una familia secreta. La joven los amaba con todo su corazón y creía que algún día el hombre que adoraba reuniría el valor para reconocerlos públicamente. Pero, como suele ocurrir en las tragedias más desgarradoras, esa felicidad fue efímera. Pausa dramática. El caballero, presionado por las normas sociales de su época, tomó una decisión que partiría el alma de la joven. La abandonó, junto con sus hijos, para casarse con una mujer española de su misma clase. La noticia llegó como un puñal al corazón de la joven madre. En su desesperación, se sintió traicionada y humillada, su amor convertido en cenizas. La rabia y la tristeza comenzaron a consumirla lentamente, transformando su bondad en algo oscuro y trágico. Cuentan que, día tras día, se sentaba junto al río donde solía encontrarse con su amado, llorando inconsolable por el destino que le habían impuesto. Su dolor era tan profundo que las aguas parecían reflejar su tormento, y cada vez que veía a sus hijos, su corazón se desgarraba aún más. Fue allí, junto a esas mismas aguas, donde tomó una decisión que cambiaría su vida y la convertiría en una figura eterna de terror. Segmento 2. El acto trágico. La desesperación se apoderó de ella por completo. Cada rincón de su mente estaba invadido por pensamientos oscuros. El dolor de la traición la había consumido, y el abandono de su amor, el caballero, la había destrozado. En su angustia, comenzó a culpar a todo el mundo, pero sobre todo a sí misma. ¿Cómo había podido amar tanto a alguien que no le correspondió? ¿Cómo pudo haber traicionado a sus hijos, quienes solo querían ser amados por su madre? El tiempo se convirtió en su enemigo. Las noches de insomnio y las horas interminables de llanto la empujaron a tomar una decisión fatal. En una noche oscura, cuando la luna apenas iluminaba el cielo, la mujer, movida por una furia ciega, decidió tomar a sus hijos. Su mente estaba nublada por el dolor y la venganza. A pesar de que los niños no entendían el sufrimiento de su madre, ella los condujo, casi como una sombra,
hacia el río. Llegaron a la orilla del río y el sonido del agua que fluía, normalmente calmante, se convirtió en un murmullo siniestro. Los niños, inocentes y asustados, no sabían lo que estaba ocurriendo, pero la madre, desbordada por la rabia, sentía que no podía escapar de su tormento. En su mente no había lugar para el amor ni para la compasión, solo para el vacío que había quedado tras la partida del caballero. Con un grito de desesperación, la mujer empujó a sus hijos al agua. El río, en su frialdad, los abrazó con un silencio mortal. Los niños, con sus pequeños cuerpos luchando por mantenerse a flote, comenzaron a gritar pidiendo ayuda, pero la madre los ignoró, dejando que el agua los arrastrara. Fue solo cuando vio sus rostros desaparecer en la corriente que su mente se aclaró, y el horror se apoderó de ella. Su grito resonó en la oscuridad, pero era demasiado tarde. Corrió al río, tratando de salvarlos, pero ya no había nada que hacer. El agua ya había hecho su trabajo. Agonizando, la mujer se sumergió en las aguas, intentando reunirse con sus hijos, pero el río no la permitió. En su desesperación, la corriente la llevó, y su vida terminó, aunque su alma nunca encontró paz. Y así, la tragedia se selló, pero su castigo comenzó. Se dice que su espíritu quedó atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. En su dolor, su alma se volvió errante, y su grito se convirtió en una llamada eterna de arrepentimiento. La Llorona fue condenada a vagar por ríos y lagos, llorando por sus hijos perdidos, buscando redención que nunca llegará. Cada noche, su llanto atraviesa el viento, resonando cerca de las aguas, donde su tragedia comenzó. La gente que la escucha cuenta que sus gritos son tan reales que parece que está justo al lado, pero cuando giran, no hay nada más que oscuridad. La Llorona sigue esperando. Segmento 3. El mito de su aparición. Dicen que, desde aquella trágica noche, el espíritu de la mujer quedó atrapado en este mundo. Su alma vaga sin descanso, siempre cerca de ríos, lagos o arroyos, llorando por sus hijos perdidos. Es conocida como la Llorona, una figura que provoca miedo y tristeza a quienes tienen la desgracia de encontrarse con ella. Se la describe como una mujer alta, delgada y pálida, vestida con un largo vestido blanco que parece flotar en el aire. Su cabello, oscuro y desordenado, cae hasta su espalda, y su rostro está cubierto por un velo. Pero lo más aterrador es su llanto, un lamento profundo y desgarrador que llena el aire con sus palabras. ¡Ay, mis hijos! Aquellos que han escuchado su grito aseguran que es un sonido que se queda grabado en el alma y nunca se olvida. Muchos advierten que su llanto puede ser engañoso. Si lo escuchas cerca, puede que esté lejos, pero si suena distante, prepárate, porque puede estar justo detrás de ti. Hay quienes aseguran que si la miras directamente al rostro, te puede llevar con ella, como si buscara compañía en su eterno sufrimiento. A lo largo de los años, numerosas personas han afirmado haberla visto. Algunos pescadores dicen que, al amanecer, han visto a una mujer caminando por la orilla del río, llamando a sus hijos. Otros aseguran haber sentido un escalofrío y haber escuchado un llanto desgarrador en lugares completamente desiertos. En algunos casos, quienes la han visto cuentan que ella extiende sus brazos hacia ellos, como si quisiera llevárselos al río. La Llorona no solo es un símbolo de arrepentimiento eterno, sino también una advertencia. Muchas comunidades cuentan esta historia para enseñar a los niños a mantenerse alejados de los ríos por la noche y para recordar a las personas el peligro de las decisiones impulsadas por el dolor y la desesperación. El mito de la Llorona ha viajado a través de los siglos y las fronteras, adaptándose a cada región, pero su esencia siempre es la misma: un espíritu atrapado en su propia tragedia, buscando lo que nunca podrá recuperar. Algunos la ven como una advertencia, otros como un castigo. Pero todos coinciden en algo: su llanto, lleno de sufrimiento,
sigue resonando en las noches más oscuras. Segmento 4. Testimonios y relatos modernos. La leyenda de La Llorona sigue viva hoy en día, trascendiendo el paso del tiempo y las fronteras. A lo largo de los siglos, muchos han afirmado haber tenido encuentros cercanos con ella. Los testimonios sobre su aparición son tan numerosos que hoy en día siguen alimentando el miedo y el misterio en toda América Latina. Uno de los relatos más conocidos proviene de un pescador de la región de Veracruz, México. Era de madrugada y estaba trabajando solo junto al río, cuando escuché un llanto desconsolado que me heló la sangre, dice el hombre. Pensé que alguien pedía ayuda, así que corrí hacia el sonido, pero no encontré a nadie. Solo vi una figura blanca flotando sobre el agua. No tenía rostro y sus ojos estaban cubiertos por un velo. En ese momento, supe que no era una persona. Algo dentro de mí me dijo que estaba frente a algo más allá de lo humano. Desapareció antes de que pudiera acercarme más. Desde ese día ya no volví a pescar en esas aguas. En Colombia, un joven turista también vivió una experiencia inquietante cerca del río Magdalena. Estaba acampando en la orilla, disfrutando de la serenidad de la noche, recuerda. De repente, escuché el llanto. Al principio pensé que era una mujer perdida, pero algo en su tono era diferente. Su llanto resonaba en mi pecho y sentí como si me llamara. Fui hacia el sonido, pero al acercarme, lo único que vi fue una figura difusa, envuelta en una niebla espesa. Estaba vestida completamente de blanco, con el cabello largo, y aunque no vi su rostro, pude sentir la tristeza y el dolor que emanaba de ella. Entonces, la figura desapareció tan rápido como apareció. Fue tan aterrador que no pude dormir esa noche. Pero los testimonios no se limitan solo a las orillas de los ríos. En las montañas de Guatemala se ha hablado de encuentros en caminos solitarios. Un conductor de autobús que recorre la ruta entre pequeños pueblos contó lo siguiente. Era tarde en la noche y el autobús pasaba por una carretera cerca de un río. De repente, escuché un llanto desgarrador desde el fondo del bosque. Pensé que alguien necesitaba ayuda, pero al mirar por la ventana, vi a una mujer vestida de blanco, caminando lentamente hacia el autobús. Su rostro estaba cubierto por el cabello, y su figura era pálida como un espectro. Cuando el autobús se detuvo, la mujer se desvaneció entre los árboles. Todos los pasajeros comenzaron a temblar, y aunque traté de calmarlos, nadie podía dejar de pensar en lo que acabamos de ver. Lo más inquietante de estos relatos es que, en muchos casos, las personas no solo escuchan el llanto, sino que sienten una presencia, una sensación de frío, como si la Llorona estuviera cerca, observándolos. Algunas personas aseguran que el llanto no es solo un lamento, sino un llamado. Dicen que si no corres cuando lo escuchas, podrías encontrarte con ella cara a cara. Y en ocasiones, hay quienes afirman que han oído su voz, y, al girarse, la figura de la Llorona ya está frente a ellos. Sin embargo, muchos de estos encuentros no dejan rastros visibles, como si la mujer nunca hubiera estado allí. Se disuelve en la niebla, dejando solo la sensación de un terror inexplicable. Lo que es seguro es que la leyenda de la Llorona continúa acechando los corazones de aquellos que viven cerca de los ríos, y su espíritu parece estar más presente que nunca. Nadie sabe si estos relatos son meras coincidencias o si la Llorona realmente sigue buscando lo que perdió. Pero una cosa es cierta, aquellos que la han visto nunca olvidan el llanto, ni la sensación de que, en algún rincón oscuro, ella sigue esperando. Segmento 5. La Llorona y su conexión con el mundo espiritual. La Llorona, más allá de ser una leyenda popular, tiene una conexión profunda con el mundo espiritual y con las creencias ancestrales de los pueblos indígenas de América Latina. Su historia no solo trata sobre una madre perdida, sino sobre un alma atrapada en un limbo eterno, entre el mundo de los vivos y los muertos. Para muchas culturas,
su espíritu representa una advertencia sobre las decisiones humanas, el arrepentimiento y la justicia que trasciende la vida terrenal. En las comunidades indígenas, particularmente en México y Guatemala, se cree que la figura de La Llorona es un reflejo de la lucha del alma por encontrar la paz. La muerte de La Llorona, cargada de desesperación y rabia, la condenó a un destino horrible: vagar por la eternidad llorando por sus hijos perdidos. Algunos relatos aseguran que su alma no descansará hasta que logre redimir sus pecados, pero su arrepentimiento es tan grande que nunca ha sido capaz de encontrar la paz. En la cosmovisión indígena, los espíritus de los muertos no siempre encuentran su descanso de inmediato. El concepto de chikuna, en algunas culturas prehispánicas, describe a los espíritus perdidos que no pueden cruzar al inframundo por no haber cumplido con ciertos ritos o por no haber obtenido la paz necesaria. La Llorona es considerada una de estas almas perdidas, atrapada entre el plano físico y el espiritual. Por ello, su llanto, desgarrador y eterno, es un reflejo de su sufrimiento, pero también de su búsqueda inalcanzable de redención. La leyenda de La Llorona varía de un lugar a otro, pero comúnmente se cree que su lamento no solo es un grito de dolor, sino una maldición lanzada a aquellos que se acercan demasiado a su presencia. Las historias sugieren que, en algunos casos, su llanto actúa como un eco que atrae a las personas hacia la oscuridad, haciendo que sus corazones se llenen de tristeza y desesperación. Se dice que si alguien escucha su llanto cerca de un río o en medio de la noche, puede sentirse arrastrado por una ola de nostalgia y dolor profundo, como si el sufrimiento de La Llorona fuera suyo también. Las leyendas modernas han relatado encuentros con La Llorona, donde las personas que la ven o escuchan experimentan alteraciones extrañas en su entorno. Algunos aseguran que la atmósfera se vuelve pesada, el aire más denso, y el tiempo parece ralentizarse, como si la presencia de La Llorona tuviera la capacidad de distorsionar la realidad misma, llevándolos a un espacio entre los vivos y los muertos. Aquellos que la ven aseguran que la figura de La Llorona se desliza sin tocar el suelo, como si fuera una sombra, con su rostro oculto y su cuerpo envuelto en una niebla espesa. Su aparición, lejos de ser humana, es un espectro que emite una sensación de terror profundo y un arrepentimiento palpable. En los pueblos rurales de México, algunos chamanes y guías espirituales han intentado calmar a La Llorona a través de rituales tradicionales. Estos rituales buscan liberar su alma atrapada, guiándola hacia el descanso eterno. Sin embargo, muchos de estos intentos han fracasado. Se dice que cada vez que un chamán intenta liberar a La Llorona, su espíritu se torna más furioso y su llanto más ensordecedor, como si rechazara cualquier intento de liberación. En estos rituales, el sufrimiento de La Llorona se intensifica, y aquellos que participan en estos intentos a menudo se ven marcados por una energía negativa que los persigue, como si el espíritu de La Llorona los hubiera elegido como próximos en su búsqueda de redención. Algunos pueblos, especialmente en las regiones cercanas a los grandes ríos y montañas, realizan ofrendas durante la noche para apaciguar el espíritu de La Llorona. Se dice que estas ofrendas son necesarias para evitar que su llanto interfiera con las vidas de aquellos que viven cerca de su territorio. En estas ceremonias se colocan flores blancas y velas a la orilla de los ríos, como un intento de devolverle la paz y protegerse de su presencia. Pero más allá de las creencias populares, el impacto de La Llorona en la cultura es profundo. Ella simboliza las consecuencias del dolor no sanado y el arrepentimiento que no puede ser resuelto. Para muchos, su historia es un recordatorio de que nuestras decisiones, especialmente las que involucran el amor y la familia,
pueden tener repercusiones que perduren más allá de nuestra muerte, atrapando nuestras almas en un ciclo interminable de sufrimiento. Así, la Llorona continúa siendo una figura temida, un alma atrapada en su propio tormento. Su historia no solo es una leyenda, sino una advertencia que resuena en las generaciones de hoy, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las decisiones que tomamos. ¿Quiénes somos y qué dejamos atrás? ¿Seremos algún día los protagonistas de una leyenda que los demás contarán en voz baja, a la orilla de un río, al amparo de la oscuridad? La Llorona es mucho más que una leyenda. Es un eco del pasado, un alma errante que no solo nos cuenta una historia de amor perdido, sino que nos enfrenta a nuestras propias decisiones, a nuestras heridas no sanadas y a los arrepentimientos que arrastramos en nuestro camino. Quizás lo más aterrador de la Llorona no es su llanto, sino la lección que nos deja. Las decisiones que tomamos hoy pueden resonar por toda la eternidad. Las sombras del pasado pueden seguirnos, y no hay escape de la culpa que no se ha resuelto. ¿Estamos dispuestos a confrontar nuestras propias sombras antes de que se conviertan en un tormento interminable? Si alguna vez escuchas el llanto de la Llorona en la oscuridad, recuerda que no es solo una advertencia sobre el amor perdido, sino una llamada para reflexionar sobre las cicatrices que dejamos atrás y las que aún podemos sanar. La leyenda de la Llorona seguirá viva, viajando de boca en boca, de generación en generación, en cada rincón de América Latina. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué tan cerca estamos de esa figura que llora en la oscuridad y qué lecciones podemos aprender antes de que se nos aparezca en nuestro propio camino? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha intrigado, si has sentido el frío de la leyenda de la Llorona en tus huesos, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje al corazón de lo desconocido. Hasta entonces, ten cuidado. La oscuridad nunca está demasiado lejos.